Hola, hoy vamos a hacer la práctica 5 de la materia de software de diseño electrónico del grupo 4M22. Vamos a aprender a la medición de instrumentos con ISIS, que es parte del sistema Proteus. Entonces, para esto tenemos que hacer este pequeño circuito donde vemos que trabajamos con corriente alterna. Nos vamos a ir a al lado izquierdo encontraremos este icono donde tendremos todos los instrumentos. Utilizaremos el osciloscopio. Una vez que ya tenemos nuestro osciloscopio, vamos a moverlo un poquito más para acá. Listo. Aquí de la salida lo vamos a conectar a nuestro canal A, ¿no? Una vez que ya lo tenemos conectado, lo que vamos a hacer es simular. Podemos ver que está en corriente directa, entonces vamos a subir la corriente alterna y vamos a modificar para que podamos ver la señal, ¿no? Podemos ver que ya se alcanza a ver algo, pero son un poco pequeñas, ¿no? Entonces lo vamos a modificar para que se pueda ver de una mejor manera. Podemos ver que ha cambiado y que es una onda de tipo senoidal y vemos cómo va la variación de voltaje, ¿no? Bueno, ahora vamos a modificar el valor de nuestra corriente alterna para poder ver mejor, poder ver cómo se comporta cuando trabajamos con distintos niveles de voltaje y de amplitud y también de frecuencia, ¿no? Entonces vamos a ponerle 127 y 60 Hz. Vamos a darle en OK y de igual manera simulamos. Simulamos nuestro circuito. Podemos ver que literalmente es imperceptible, esto no se puede leer. Y vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo un poco más pequeño la onda. Y vamos a dejarla ahí, no, en 5. Y ahora vamos a medir su voltaje pico a pico. Para esto vamos a moverlo un poquito hacia acá. Esto. Y con la opción de cursors vamos a marcar nuestra fuente y sin soltar el mouse hasta la punta. Podemos ver que nuestro voltaje es de, bueno, vamos a subir un poquito y bajamos un poco, 128, 127 y nuestro voltaje pico a pico es de 32 volts. No, entonces recuerden que por errores de medición y al ser una medición en la vida real puede que haya variaciones. Entonces, pues esto es lo que nos da Proteus, ¿no? Ahora vamos a utilizar el voltímetro. Es muy importante que vean que existe voltímetro de corriente directa y voltímetro de corriente alterna. En este caso vamos a utilizar el de corriente alterna porque pues nuestra fuente es de corriente alterna. Vamos a poner nuestro más, nuestro menos y vamos a simular. Okay. Hacemos un lado nuestro osciloscopio y podemos ver que nuestro voltaje que nos está dando es de 89.7 volts, ¿no? Entonces vamos a detener la simulación y ahora vamos a medir con nuestro amperímetro, ¿no? Vamos a quitar esto y recuerden que para medir lo que es amperaje nosotros tenemos que abrir nuestro circuito. Anteriormente esto ya lo habíamos trabajado en mediciones reales, ¿no? En los circuitos que no sé si queremos medir qué corriente pasaba de un componente electrónico a otro, se tenía que abrir el circuito, ¿no? Entonces, listo. Una vez que ya está así, vamos a simular nuestro circuito. Y podemos ver que nos da un amperaje de 3.74 amperes, ¿no? Entonces, ya con esto podemos ver que Proteus nos ayuda a saber que en nuestros circuitos qué amperaje va a consumir en cada componente, qué voltaje necesitamos, y pues esto es muy útil para a la hora de simular un circuito, ¿no? Ok, ahora vamos a
a quitar todo esto. Y vamos a medirlos ahora, pero con corriente directa. Para esto ya pues hacerlo un poquito más ágil todo esto, ya los circuitos ya están hechos, ¿no? Podemos ver que tenemos distintos arreglos en cuestión de arreglos. Podemos ver que unos están en paralelo, otros en serie, en cuestión de los LEDs, ¿no? Ahora vamos a conectar nuestro osciloscopio y vamos a simularlo. Obviamente aquí hay que cambiar algunos parámetros, por ejemplo está en corriente alterna, corriente directa. Pero aquí, ¿qué pasa? El osciloscopio va a detectar las variaciones de voltaje, las distintas señales que recibe. Al ser corriente directa, pues estas no existen. Podemos ver que es totalmente lineal, totalmente lineal. ¿Por qué? Porque es una batería de 9 volts, corriente directa. Entonces, pues no va a haber variaciones y pues el osciloscopio solo va a detectar eso, una línea recta. Bueno, quitamos nuestra conexión con el osciloscopio. Vamos a moverlo para acá. Y vamos a utilizar ahora el voltímetro. Hay que recordar que el voltímetro debe ser DC. Si es AC no nos va a funcionar. Hacemos las colecciones correspondientes y simulamos. Podemos ver que es de 9 volts. La pila es de 9 volts. Entonces es correcta nuestra medición. Vamos a detener nuestra simulación. Vamos a quitar esto y ahora vamos a ver lo que es el amperaje. Para esto, bueno, vamos a cambiarle, listo. Corriente negativa con negativa, con esto. Algo que es muy importante, aquí está en amperes. Con nuestro voltaje es muy pequeño, no va a llegar a amperes. Entonces vamos a editar las propiedades y vamos a ponerle miliamperes. Ok, y vamos a simular nuestro circuito. Podemos ver que nuestra corriente es de 6.78 miliamperes. Ok, entonces detenemos la simulación y vamos a pasarnos con el siguiente. Algo que también hay que aclarar. Podemos ver que el LED brilla y brilla de un buen color, ¿no? Considerable. Se ve, alcanza a ver su luminosidad perfectamente. Entonces, bueno, vamos a quitar esto y vamos a retirar este circuito. Ok, perfecto. Ahora con nuestro LED. De igual manera, al ser una batería de corriente directa, nuestra señal va a ser horizontal. Entonces, en este caso solo vamos a ver el voltímetro, ¿no? Vamos a conectar acá y acá. Y vamos a simular. Podemos ver que es de 9 volts porque nuestra pila es de 9 volts. Y no, pues no hay variaciones como tal. En la vida real puede pasar que si tengamos una pila de 9 volts, pero con el uso, pues sí, ya no sea, ya el voltaje ya no sea 9 volts y puede que haya variaciones en nuestro circuito. Ok, ahora vamos a conectar nuestro amperímetro de igual manera que la vez pasada. Vamos a eliminar esta conexión para poder nosotros colocar nuestro amperímetro. De igual manera conectamos negativo con negativo y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña, un poco extraña, y positivo con positivo. Ok, de igual manera hay que recordar cambiar los valores. Está en amperímetros, en miliamperes. En amperes, está en amperes y lo cambiamos a miliamperes, ¿no? Ok, luego vamos a simular nuestro circuito y nos da que tenemos una corriente de 6.81. Algo que quiero que se note en la simulación es esto. Los LEDs están muy poco encendidos, sino que es casi imperceptible, ¿no? Aquí no se alcanza a ver muy bien. Algo en la que ya cuando si se hace en la vida real se puede notar el distinto nivel de luminosidad. Y aquí también nada más que es un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, quitemos esto y retiramos nuestro segundo circuito. Nuestro segundo circuito lo vamos a mover para acá y ahora
lo vamos a mover hacia acá. Ok. Listo. Ahora vamos a, de igual manera, con nuestro voltímetro, colocamos positivo, negativo y simulamos. Podemos ver que es de igual manera 9 volts. Vamos a eliminar esto y vamos a colocar nuestro amperímetro. Vamos a eliminar estas conexiones. A nuestro amperímetro menos más. Recordemos que hay que editar las propiedades para que sea miliamperes, porque si no, no nos va a detectar nada. Simulamos y nos da una corriente de 2.41 miliamperes. Y podemos ver que los LEDs en este caso sí hay una luminosidad mayor, que es perceptible, no como la vez pasada que no se alcanzaba a ver mucho, sino es que no se veía absolutamente nada. Esto en la simulación, en la vida real, puede que sí sea perceptible la luminosidad. Ahí ya depende mucho. Ok, vamos entonces a retirar nuestro circuito. Listo. Ahora vamos a detectar los pulsos con un circuito de un timer 555 generador de pulsos a estable. ¿Cuál es la diferencia entre un estable y un monostable? El estable no necesita que se generen los pulsos a través de un push button, sino que es autónomo. Y en cuestión de medición, bueno, ahorita lo vamos a ver, es muy sencillo medirlo, calibrar el osciloscopio. Podemos ver que está la salida 3, entonces nosotros conectamos nuestra salida 3. Pronto se puede utilizar cualquier canal, pero bueno, aquí de preferencia se utiliza no es como el más habitual. Antes que todo vamos a simular que nuestro circuito funcione. Podemos ver que sí, en efecto, vean. De hecho aquí ya alcanza a perceptir algo. Ahorita vamos a configurarlo para que se vea muchísimo mejor. Bien, ahí. Bueno, entonces ya que tenemos nuestro osciloscopio, vamos a hacerlo un poquito más grande para que sea más perceptible. Vamos a ponerlo por acá. Perfecto. Ok. Ahora vamos a tratar de juntarlos para poder determinar el pulso de la señal, el tiempo que tarda de un pulso a otro, ¿no? Entonces vamos a cursores y vamos a medir esto. Listo. Podemos ver que el voltaje es de 8.90. Bueno, esta cuestión es, puede haber mucho error de medición. Ahí está, 9 volts. Podemos ver que el voltaje pico es de 25.50. Y vamos a ver qué tanto está encendido el LED, ¿no? Podemos ver aquí que nos dice. A ver, vamos a moverlo un poquitito. Voy aquí. Listo, a ver. Ahí. 1.36 segundos está encendido nuestro LED y se apaga durante 6.55. O sea, es decir que está más tiempo encendido que apagado. Y pues aquí lo podemos ver que, pues sí, exactamente. Y con el osciloscopio podemos determinar esto, ¿no? Es el voltaje es de 9 volts y el voltaje pico es de 22.50, ¿no? Entonces ahí tenemos la señal de pulso de nuestro timer 555 trabajando de forma estable. Ahora nos vamos con su contraparte, es decir, el modo monoestable. En cuestión del monoestable, esto ya es... ¿Esto qué necesita? Necesita un push button, algo manual que nosotros lo vamos a presionar y se generará el pulso, pero no lo hace de forma autónoma. Esto, por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo la práctica de secuenciales lo pudimos notar, ¿no? Ahí está el circuito, que necesitábamos un
un push button o estar conectando la fuente a tierra para que se pueda realizar esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a centrarlo un poquito más. Uy, acá que el mouse no desea agarrar. Listo. Bueno, de igual manera vamos a simular el circuito. ¿Y qué podemos ver? Está totalmente apagado, ¿no? Aquí, cuando yo presiono el push button, se prende y se apaga. Presiono el push button, se prende y se apaga. Como el anterior veíamos que se prendía y se apagaba de manera autónoma, solito. Acá no, acá yo necesito estar presionando, apagado, presionando, apagado, presionando, apagado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de ver su señal de pulso. Vamos a conectar el osciloscopio. Y esto va a ser un poquito más complejo porque pues estará así, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo en AC, corriente alterna. Vamos a presionar. Digo, corriente alterna, no, corriente directa, sí, esto es corriente directa. Bueno, ok. Ya podemos ver que ya nos generó el pulso, ¿no? Vamos a ver si podemos... Listo. Vamos a generar varios pulsos. Bueno, aquí como tal ya es dependiendo tú qué tanto dejes, ¿no? Qué tanto, con qué frecuencia tú presiones el push button. Va a ser la frecuencia con el que nos va a determinar. Podemos ver que tenemos una fuente de 9 volts. Vamos a presionarlo un poco más para que nos genere más. Sí, y de voltaje pico de 22.50. Acá ya depende, por ejemplo, si yo lo dejo mucho tiempo presionado el push button, pues nunca se va a apagar no se va a apagar nuestro LED, ¿no? Entonces podemos ver que va a seguir, hasta el momento que yo lo suelte, vemos que baja, ¿no? Baja, tiene una caída de voltaje, igual es lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya depende mucho yo qué tanto deje el mantenido en el botón para saber pues cuánto, en que cada intervalo va a variar el tiempo, ¿no? Qué tanto se va a tardar en encender y apagar, ya yo lo decido. Y esto también puede ser muy útil en ciertos circuitos que necesitemos nosotros estar presionando para que no sea un poco más sencillo la revisión, ¿no? Entonces detenemos la simulación y esto ha sido todo. Espero que sea de útil para ustedes aprender a medir y que utilicen Proteus. Es un muy buen simulador, de los más complejos.